El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En el mundo, dice Santiago, que el mundo, la gente de allá afuera, que no es cristiana, vamos a decirle así, que aparentemente no conoce a Dios, ¿verdad? Ellos tienen diferentes creencias, y dice Santiago que es la sabiduría de este mundo, ¿se acuerdan? Que es animal, terrenal y diabólica, ¿no? Pero ellos piensan y creen que bueno, tienen su respuesta respecto al mal, a la maldad, al pecado, ¿no? Y llegan a conclusiones como, bueno, si Dios existe, ¿por qué existe el mal, no? ¿Por qué el mal opera en el mundo si hay un Dios bueno que está por ahí afuera? Y muchos se preguntan que entonces Dios es el que a veces crea el mal, ¿no? De él viene también el mal, porque él creó al hombre, él creó la tierra, él creó esto, el mundo, el universo, y si él lo creó, si es el único creador, pues el mal también existe, ¿verdad? Es cierto, el mal existe, y ellos concluyen, entonces si el mal existe es porque alguien lo debió de haber creado, y concluyen que también Dios creó el mal, ¿no? Las enfermedades, de hecho eso pasa, ¿no? Buscan destruir la salud, deteriorar la salud, virus. ¿Y Dios las hizo? Una pregunta tan simple, ¿verdad? Aparentemente es simple, pero ustedes ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué conclusión tienen de acuerdo a esto? ¿Existe el mal en el mundo? Si el mal existe, entonces Dios está detrás de eso. El mal, la maldad, ¿de dónde viene? Les tengo otra pregunta. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús vino a la tierra y estuvo aquí como nosotros, nació como nosotros? Y la Biblia dice que el diablo lo tentó, ¿se acuerdan? Dice que fue al desierto y en el desierto era tentado por el diablo, por Satanás. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cristo podía pecar? ¿Cristo pudo haber caído a esa tentación porque era Cristo? ¿Qué creen? ¿Cristo podría haber caído a esa tentación? Y si hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? ¿O qué no hubiera pasado, verdad?
La Biblia nos da respuestas en cuanto al mal y Él nos dice quién lo creó, ¿verdad? Y Santiago nos va a dar una respuesta que se acerca a lo que dice la hermana Susana, que viene de uno, ¿verdad? La maldad, la Biblia la trata bien claro, trata ese asunto. Y en varias ocasiones Jesús señaló que el mal no venía de Dios, la maldad no venía de Dios. Para Jesús la maldad venía del corazón de la gente. Porque se acuerdan que Jesús decía, la ley te dice que no cometerás adulterio, por ejemplo, y él decía, pero cualquier hombre que vea a una mujer y codicia, él ya lo hizo, ¿verdad? Es como si ya hubiera sucedido para Jesús, pero lo que apunta Jesús no es al acto físico de hacer algo malo, sino al acto interno de hacer algo malo. Y para Jesús eso ya era pecado, ya era maldad, pero ahí Jesús nos da la respuesta. La raíz del problema es el corazón del hombre, ¿verdad? El corazón del hombre está inclinado. De por sí la Biblia dice que el corazón del hombre está totalmente inclinado a hacer el mal, a pecar. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que el corazón del hombre está inclinado a eso? ¿Por qué de nosotros es de donde sale el mal? ¿Alguien tiene alguna respuesta, alguna conclusión? Si no tienen conclusiones a estas preguntas, pues está bien, ¿verdad? Vamos a ir construyendo una verdad. Pero ¿por qué la Biblia dice que de nosotros viene la maldad, de mí viene? Pues qué clase de seres humanos creó Dios, ¿no? Es lo que yo decía al principio. Bueno, vamos bien. Miren, la palabra de Dios va a empezar aquí Santiago a decirnos algo importante, interesante. ¿Se acuerdan que lo que quiere Santiago es que usted y yo, los cristianos, seamos, acuérdense, teleios? Teleios es completo, ¿verdad? Y las traducciones, las Biblias lo traducen como perfecto, ¿verdad? Algunas veces, pero la palabra es teleios, que quiere decir completo. Lo que Santiago quiere es que usted y yo, el cristiano, sea completo, ¿verdad? Que esté completo, cabal, que no le falte nada en todas sus partes, que usted esté listo, ¿verdad? Lo que Santiago quiere. Y para Santiago, alguien que es completo, ¿se acuerdan? Alguien que es completo tiene la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, y no la sabiduría humana o terrenal y diabólica que está aquí, ¿verdad? Para Santiago, número uno, alguien que es completo es sabio y tiene la sabiduría de Dios, ¿se acuerdan? Número dos, alguien que es completo. ¿Se acuerdan que hablaba Santiago del hombre de doble ánimo? Un hombre que tiene una cara de cristiano y otra máscara de no cristiano, ¿verdad? Y empieza allí Santiago a decirnos quién es un hombre de doble ánimo. Es el que duda, es el que quiere a Dios, pero también quiere las cosas del mundo, que quiere la vida eterna, pero también quiere obedecer a lo terrenal, ¿verdad? Quiere cantar, quiere bendecir a Dios, quiere estar con Él, pero también quiere seguir alejado de Él, ¿no? Ese es el hombre de doble ánimo. Entonces, ese es un hombre completo, alguien que no es hombre de doble ánimo, hipócrita, ¿verdad? Que no es hipócrita. Y luego viene Santiago a decirnos después, hace 8 días al final decíamos que Santiago da el problema, uno de los problemas que había en las 12 tribus que estaban en la dispersión, que era que la riqueza nos engaña porque nos hace creer que alguien por tener dinero es más y alguien por no tener dinero es menos. Nos hace creer que si yo no tengo dinero, yo no valgo para nada, yo soy lo de lo peor, pero si yo tengo dinero, yo soy el mejor y puedo ser el mejor, ¿no? Entonces Santiago nos va a decir que
que hay una mentira por ahí que los cristianos están creyendo, que es la cuestión económica. Si alguien, por eso dice, acuérdense que el que es rico va a ser humillado, pero acuérdense también que el que es pobre va a ser enaltecido, ¿verdad? Y bueno, y Santiago nos empieza a platicar cosas de ese tipo y luego termina diciendo que el rico pues se va a marchitar como la flor del campo, que se florece y se ve muy hermosa, pero en la tarde se marchita y es tirada. Es algo que los demás escritores de la Biblia dicen, ¿verdad? Que el hombre pues de repente está en su máximo esplendor, pero después va en decadencia, ¿no? Hablando en varios sentidos. Y después llega Santiago aquí, hermanos, donde nos va a dar algo interesante, nos va a enseñar algo interesante que quiere Santiago que usted sepa para que usted esté completo, ¿sí? Para que usted esté completo. Y es que Santiago espera que el cristiano pues resista la tentación. Miren, alguien que lea el 12. Gracias. Bienaventurado, la primera palabra que usa Santiago es una palabra famosa que usted se conoce, que viene desde los Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Jesús lo repitió varias veces en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Y Santiago ahora nos va a decir: bienaventurado el que soporta la tentación. Sí, esa se la saben, la palabra bienaventurado, que es feliz, dichoso, contento, alegre, o bienaventurado es doblemente feliz. Si usted quiere ser feliz, haga lo que Santiago nos va a decir: el que soporta la tentación. Y la palabra soportar tiene que ver con alguien que está cargando todo el tiempo algo pesado y lo único que puede hacer es concentrarse en eso. Está ahí deteniendo algo, algo lo quiere aplastar y él lo soporta así, ¿verdad? O lo agarra de alguna manera, pero él dice que soporta, o sea, que resiste la tentación. Resistir la tentación para Santiago es mantenerse firme. Es como, por eso les digo, ¿han visto los que levantan los de halterofilia, se llama? Que están así, preparan su desta y luego lo suben y ahí lo tienen que mantener no sé cuántos segundos así. Eso es soportar, que lo cargan y cuando está arriba empieza a contar el deporte. Cuando está así, están soportando ese peso. Lo que Santiago dice es: bienaventurado el que soporta, o sea, se mantiene firme. Sus piernas, su cuerpo se mantiene firme, porque si él de repente se dobla, pues ¿qué pasa? Pues ya lo aplasta esa cosota que pesa, ¿no? Entonces, bienaventurado el que soporta, da la idea que bienaventurado el que se mantiene firme, ¿verdad? Ante la tentación. Y aquí, hermanos, Santiago usa esta palabra tentación, una provocación, como que hey, ¿tú qué traes? No, pues tú qué. Tentar es provocar. ¿La tentación es pecado? ¿Qué creen? Bienaventurado el varón. Y aquí yo les decía antes, ¿verdad? Que no se asusten, porque no habla del hombre, sino el ser humano, ¿no? El varón que soporta la tentación. Soportar o resistir la tentación es mantenerse firme ante la tentación, ¿verdad? La tentación, la provocación. Cuando alguien te tienta es porque quiere que tú te salgas de tus casillas, de tus emociones, de lo centrado que eres, de lo que quieres lograr. Si alguien te tienta es porque quiere que tú caigas, ¿verdad? Y la palabra tentación, hermanos, aquí Santiago usa la misma palabra para prueba, usa la misma palabra para prueba, la mismita para tentación, ¿verdad? Entonces involucra todo lo que sucede alrededor de nuestra persona, que nos invita
a no soportar la prueba, a no pasar la prueba, a no mantenerse firmes ante la prueba, ¿verdad? Acuérdense, Santiago nos va a decir, hay cosas que pasan en el mundo que son pruebas para usted, pero también hay cosas que pasan en este mundo que son tentación para usted, ¿sí? Y dice Santiago, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de la vida. Y aquí hay un debate, hermanos, y ustedes, yo espero que ustedes concluyan, no lo que yo les diga, sino lo que el Espíritu Santo les dé a entender, porque la corona de la vida, ¿a qué le suena? Un premio, un trofeo. Muchos creen que suena a la vida eterna o a la salvación. Pero la salvación y la vida eterna, ¿cómo se obtienen? ¿Se obtienen resistiendo la tentación? ¿Resistiendo la prueba? Muchos creen que es la vida eterna y que es la salvación. Otros no creen que es la vida eterna y que es la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación, el perdón de pecados, no viene por portarse bien o por portarse mal, no viene por la obra que usted haga, sino la salvación y la corona de la vida eterna, vienen ¿por qué? Por la fe en Cristo, ¿sí? Arrepentimiento y creer que Cristo es el Salvador. Cuando alguien cree eso, dice la Biblia que automáticamente es salvo, pero ustedes que entonces la corona de vida es un premio que Dios le va a dar a los que perseveren o se mantengan firmes ante la tentación. Corona de la vida, corona de vida, ahí está, bueno, la intención que tiene Pablo al decir corona, como cuando un atleta llega a la meta en primer lugar y lo que recibe no es una corona de oro como rey, sino recibían como una corona de, como de hojas de olivo que representaban que él era el ganador, ¿verdad? Y le daban al que cruzó la meta, en primer lugar se lo daban, le reconocían su esfuerzo, ¿verdad? Su dedicación, su firmeza, porque soportan la prueba, porque pasan la prueba, ¿verdad? Dios a los que se mantengan fieles o se mantengan firmes ante la tentación, les va a dar un premio del tamaño de la vida. No sabemos cuál será ese premio, ¿verdad? Y no sabemos quiénes lo van a merecer, lo van a obtener, pero Santiago está diciendo que los que se mantengan firmes ante la tentación van a recibir un premio de parte de Dios. La salvación no se gana por sus obras, sino se gana por recibir a Cristo en su vida, por creer en Él, por arrepentirse de sus pecados. Muy bien, algo que dice el hermano Saúl es importante, ¿verdad? Habla de salvación el pasaje, habla de las bendiciones que Dios da después de la salvación a los hijos que están en Él. No vemos allí más palabras que tengan referencia a la salvación, ¿verdad? Sí, cuando caemos en la tentación, lo que viene, hermanos, no es algo agradable, algo dichoso, no es un premio. Cuando usted cae en la tentación, pues lo que viene, ¿qué es? Una consecuencia mal que te va a llegar a tu vida, que te va a, pues no solamente te va a perjudicar a ti, sino a la gente que está a tu alrededor, ¿verdad? Dice ahí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Y luego versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué Santiago nos dice esto? Porque, hermanos, cuando alguno de nosotros es tentado,
pues lo que ve es que acuérdense que la tentación es diferente a la prueba. A veces la prueba viene de Dios, pero la tentación, dice Santiago, no viene de Dios, ¿verdad? Porque la tentación lo que quiere o lo que busca es que usted caiga y que usted se destruya y que usted termine en el suelo, termine derrotado, termine moreteado, termine herido, termine lastimado y no se pueda levantar. Lo que la tentación busca, hermano, es destruirlo a usted, ¿verdad? Es destruir completamente su vida, su mente, su espíritu, su alma, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la tentación, cuando uno cae ante la tentación, comete pecado. Y ese pecado, como dicen ustedes, trae consecuencias malas, ¿no? Entonces, dice Santiago, ok, oigan, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y luego dice ahí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sí, no, lo que Dios busca, hermano, es bendecir nuestra vida y no destruir nuestra vida, ¿verdad? Provocación. El hermano Daniel dijo provocación hace rato. Provocación, seducción, incitación y atracción. Muy bien. La tentación no viene de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Usted cree que Dios puede ser tentado por el mal? ¿Usted cree que alguien puede hacer caer a Dios? ¿Alguien puede hacer que Dios haga algo malo? ¿Alguien puede lograr que Dios busque lo malo, haga lo malo, esté a favor de lo malo? Pues dice Santiago, no, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Hace rato hablábamos de Cristo, ¿verdad? Si Él podía caer a la tentación, y como es Dios, no podía, pero también era humano, ¿verdad? 100%. Y Jesús fue tentado. Entonces, ¿de quién creen que se refiere aquí Santiago? ¿A qué persona de Dios? Sí, y dice ahí, Dios no puede ser tentado, pero ¿por qué Jesús fue tentado? Jesús era hombre y era Dios, ¿verdad? 100% Dios, 100% humano, hermano Saúl. Ok, ok. Uh-huh. Ok. ¿Se acuerdan que aquí creo que sí estudiamos un pasaje que dice la Biblia que el pueblo de Israel tentó a Jehová? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Dice la Biblia que el pueblo de Israel tentó a Jehová. Pero aquí Santiago nos dice, Dios no puede ser tentado. La Biblia se equivoca, parece que está en contra, ¿verdad? Lo que dice el hermano es cierto. Eso no significa que la gente tiente a Dios, ¿verdad? Porque incluso uno a veces lo tienta. ¿Y qué es tentarlo? El decir o hacer o pensar algo que Dios ya me dijo que va a suceder y yo no lo creo, ¿verdad? O no lo sé. Ajá. Yo hago esto. Uh-huh. 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 Si tú me rescatas de aquí, yo prometo que te voy a entregar mi vida entera, me voy a convertir en misionero, voy a ir a veces la gente hace eso, ¿no? Si tú me salvas de la vida, me curas el cáncer, me curas esto, yo te prometo que yo voy a hacer algo, ¿no? Ok, bueno, dice ahí, Dios no puede ser tentado, pero eso no quiere decir que la gente tiente a Dios. Incluso el pueblo de Dios lo tentó.
¿Y por qué lo tentó? Porque se acuerdan que ellos decían, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Allá estábamos mejor, allá. Y Dios decía, no, ustedes están mejor lejos de Egipto, pero ellos creían que estaban mejor en Egipto, ¿no? Entonces, a veces nosotros intentamos que Dios nos castigue, pero Dios tiene su voluntad, ¿verdad? Él no puede ser tentado. Y luego Santiago añade, por el mal, ¿verdad? Por el mal, ni Él puede tentar a nadie, ni Él tienta a nadie. O sea, que Dios no llega a tu vida y te quiere hacer caer, que quiere que tú desobedezcas, que tú hagas cosas malas, pienses cosas malas. Al contrario, ¿verdad? Él busca otra cosa. No, ni Él tienta a nadie, dice ahí, ni Él tienta a nadie. Eso quiere decir, hermano, que cuando usted cae en la tentación, no tiene que ver con Dios. Y Santiago nos va a decir con quién tienen que ver, que es con nosotros, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí, hermanos, está la clave, está la respuesta a por qué existe el mal en el mundo. Dice Santiago, hay una concupiscencia, cada uno es atraído y seducido de su propia, ¿qué? Concupiscencia, de su propio ser, de su propio deseo, de su propio querer, es atraído y seducido. Y luego dice, después que algo me atrae, que algo me seduce, da a luz, o sea que como cuando una mamá, ¿verdad? Siendo consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? Dice ahí que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Lo que Santiago nos va a hacer es una escala en descenso, ¿verdad? Está el deseo, la atracción, uno es seducido y lo que se engendra es pecado, ¿verdad? Lo que se engendra es pecado, y cuando el pecado es consumado, después da a luz la muerte, ¿verdad? Hay una progresión en cuanto a cuando usted hace algo malo. Usted no va por la vida y de repente se tropieza y cae en pecado, sino que el pecado ya le llegó a la mente, ya esa incitación ya le llegó a la mente, y si usted no hace algo, lo que va a suceder es que eso va a dar a luz el pecado, y cuando va a ser consumado va a dar a luz la muerte. Sí, Santiago nos va a enseñar, hermanos, que pues nadie cae en pecado. Sí, Santiago dice, nadie cae en pecado, nadie se tropieza en el pecado. Más bien, dice Santiago, tú intencionalmente maquinas pecar, ¿verdad? No es que, se me salió una mentira, no es que se me salió un golpe. No, dice el Santiago que el pecado es un proceso que está en tu interior, que comienza con algo, con un deseo, con una atracción, ¿verdad? Y eso pues va a dar a luz la muerte. Ese pecado esa seducción, esa atracción puede entrar y durar un segundo, o durar una semana, o durar un mes, y todavía no peco. Pero cuando ya da luz, cuando ya como un bebé ya está embarazada la persona, ¿verdad? Lo que va a dar a luz va a ser un bebé. Y dice Santiago, cuando tú ya has decidido pecar, lo que va a dar a luz va a ser pecado. O sea, si tú dices, yo voy a hacer esto, eso lo vas a planear, eso lo vas a organizar, hermanos. El pecado es algo que se planea, se planifica, se organiza en tu interior, en tu mente, en tu corazón, ¿verdad? Y si no, acuérdense del pecado que cometieron. A veces no es como que de repente yo iba y él me vio y nos vimos y me provocó y yo le quise golpear. A veces es porque yo mismo traigo
algo allí atorado que me hace pecar, ¿verdad? Y eso es lo que va provocando y va provocando y va provocando a que yo peque en algún momento, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es resistir la prueba. ¿Y qué es resistir la prueba? Cuando usted esté sintiendo que va a pecar, corte la idea, inmediatamente quítese la idea de su mente. Y pues a veces se recomienda orar o leer o hacer algo que sea bueno, ¿verdad? Entonces cuando usted llegue la idea de pecar a su mente, a su corazón, lo que hay que hacer inmediatamente es quitarlo, cortarlo, porque cuando, hermano, usted lo deja, lo probable es que usted caiga en la tentación, ¿no? Esa persona me provocó, esa persona me incitó, esa persona me quiso hacer caer. Dice Santiago, no, eres tú mismo que te maquinas y que tu mente y que tu corazón empieza a querer hacer lo malo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y lo que pasa siempre, ¿no? Es que Dios, yo caí, sí, pero ella, pero él. Dice Santiago, no, eso tiene que ver más contigo que con la gente, incluso que con Dios, ¿sí? Porque Santiago dice, no erréis, no erréis. Después dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su